Bendiciones a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela, hoy nos encontramos nuevamente a través de este video para trabajar lo que es la lección número 3 de esta escuela, que tiene como título El verdadero arrepentimiento. Es otro de los temas centrales para cuando nosotros nos acercamos a Dios a través del conocimiento de su palabra, porque la Biblia habla mucho acerca de esto, ¿no? Del arrepentimiento. Y hoy en la clase de hoy nosotros lo que vamos a ver es cómo es ese arrepentimiento del cual Dios habla a través de su Biblia, cómo funciona ese verdadero arrepentimiento en nosotros, cómo lo recibe el Padre a ese verdadero arrepentimiento. Tenemos como texto clave Lucas 15, 17 al 20, que dice: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Estos versículos que hemos leído se encuentran dentro de una parábola que habla Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos que muchas veces Jesús le enseñaba a la gente que le seguía y le enseñaba a sus discípulos a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Él hacía una enseñanza como contando una historia, ¿sí? Y esa historia era en comparación a aquello que él quería enseñar. Por ejemplo, él muchas veces dijo: el reino de los cielos es como, y empezaba a hablar a través de una parábola, comparando cómo era el reino de los cielos. Es la manera en la que Jesús transmitió muchas de las cosas, muchos de los secretos que nosotros no sabemos o no conocemos acerca de Dios como Padre, porque vemos que Jesús muchas veces en los evangelios habla acerca de Dios como Padre. Él vino a enseñarnos a nosotros que Dios, es Jehová, pero sobre todas las cosas Él es nuestro Padre. Nosotros somos hijos tal cual Jesús es su Hijo. Eso es lo que Él vino a enseñarnos. Y entonces, a través de parábolas y a través puntualmente de esta parábola, muy reconocida, que lleva como título la parábola del Hijo Pródigo, nos enseña cómo Dios, como Padre, recibe a aquel que se arrepiente verdaderamente, que se arrepiente de todo corazón. Bien, esta parábola habla acerca de que había un padre que tenía 2 hijos. Y un día, uno de esos hijos, que justamente es el hijo que dice esta frase que hemos leído en el texto clave de la clase de hoy, este hijo le pide que le dé todo lo que le pertenecía y decide irse de la casa de su padre. Y esta parábola cuenta que este hijo, yéndose, malgastó todo lo que su padre le había dado, terminando un día sin tener nada, sin tener ni siquiera nada para comer. Y este hombre termina trabajando apacentando cerdos. Y cuenta que en un momento, yo me lo imagino estando a solas, ¿sí? Ahí apacentando cerdos, veía el alimento que se le daba a los cerdos y él decía que incluso deseaba comer, aunque sea el alimento con el que se estaba alimentando a esos cerdos. Imagínense, era un hombre que, viviendo con su padre, tenía todas las riquezas habidas y por haber. Él podía disfrutar de todo lo que su padre tenía ahí en su casa, en su lugar. Y él había tomado una mala decisión, ¿sí? Él había tomado la mala decisión de irse de la casa de su padre, de quizás disfrutar, vamos a decirlo entre comillas, disfrutar de todo lo que se había llevado de la casa de su padre, pero malgastándolo y desperdiciándolo. Entonces imagínense a este hombre en ese momento apacentando cerdos y recordando que en el tiempo en el que él estaba en la casa de su padre, él podía disfrutar de los mejores manjares, quizás, que él todo lo que quisiera lo tenía a su disposición. Y esta es la comparación que Jesús está haciendo acerca de cuando una persona se aleja de Dios y muchas veces decide malgastar sus días o su vida en cosas que en el momento parecen diversión. Acá en el relato dice que él lo compartió, él disfrutó quizás con amigos de esa herencia que se había llevado de su casa, pero en un momento a solas él se encuentra que no tenía nada. Y muchas veces nos ha pasado cuando nosotros nos sentimos en algún momento de nuestras vidas lejos de Dios, que sentimos que estamos quizás malgastando nuestros días, malgastando nuestra vida, y en un momento a solas uno puede como entrar en razón y decir: ¿qué es lo que estoy haciendo? Si cerca de Dios
y en la casa de Dios yo tengo todo. Él es mi sustento. Eso es lo que Jesús estaba reflejando a través de esta parábola que vamos a trabajar hoy en esta clase. Vamos a pasar a leer lo que ustedes tienen ahí en el archivo de esta clase, que es una historia que habla acerca de un ejemplo de un arrepentimiento, ¿sí? Porque lo central en esta clase va a ser justamente esto, un arrepentimiento, pero no cualquier arrepentimiento. Yo puedo decir, ayer hice algo malo y la verdad que me arrepiento, pero quizás dentro de una semana lo vuelvo a hacer. Vamos a ver que eso no constituye un verdadero arrepentimiento, sino que un verdadero arrepentimiento a nosotros nos lleva a no volver a cometer aquello que fue un error. Entonces vamos a leer este ejemplo, que es un ejemplo bastante fuerte quizás, pero constituye lo que es un verdadero arrepentimiento. Vamos a leerlo. Y dice que había un hombre de 46 años de edad llamado Antonio que asistió a una entrevista para desahogar su corazón y en esa entrevista él rompe en llanto porque cuenta qué es lo que le había pasado. Este hombre, Antonio, se sentía muy culpable por algo que había pasado con sus hijas. Él dice que se sentía culpable por la muerte de sus hijas y él sentía que le había fallado a Dios. Él decía que había permitido en su vida relaciones indebidas y ahora se sentía el ser más desdichado. Y ese golpe que había sufrido, el de la muerte de sus hijas, había sido el más duro de todos. Imagínense cómo estaría este hombre, ¿no? Él dice que estaba con ellas en un pueblo cerca de una ciudad y dice que había entrado en una de las tiendas y no sabe cómo él se descuidó y sus hijas salieron a la avenida y ambas fueron atropelladas. Y ellas fueron muertas instantáneamente. Y la expresión de este hombre, que representa un verdadero arrepentimiento, es que él dice, desearía con toda mi alma que el tiempo retrocediera para cuidar mejor a mis hijas. He derramado muchas lágrimas lamentando este suceso porque por mi culpa ellas ya no están conmigo. Nosotros vemos en este caso que sí, que si bien es fuerte, hay un verdadero arrepentimiento por parte de este hombre. Este hombre quisiera volver el tiempo atrás para hacer las cosas bien, quisiera volver al tiempo atrás para poder cambiar algo y que este desenlace tan terrible no sucediera en su vida. Y muchas veces nosotros nos encontramos de esta misma manera, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos volver atrás el tiempo para poder arreglar algo que sucedió, cambiar las cosas, cambiar el destino que quizás hoy estamos viviendo, cambiar quizás una mala decisión que tuvimos en un momento y que hoy nos lleva a sufrir ciertas consecuencias tal cual le sucedió a este hombre, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros vemos un claro ejemplo de arrepentimiento. Y se ve reflejado en 4 cosas que este hombre experimenta, ¿no? Y que podemos ver a través de este relato. Y es que él tiene un reconocimiento de culpa. Él se siente culpable de lo que había sucedido. Él siente un dolor profundo por haber fallado. Él desea retroceder el tiempo para no volver a fallar y está implorando tener una segunda oportunidad. Bien, entonces, ¿cuántos de nosotros hoy, analizándonos, viéndonos en nuestra actual situación, sentimos que necesitamos también, como este hombre, una segunda oportunidad para cambiar las cosas? De esto habla el verdadero arrepentimiento. Y te comento algo muy importante. Dios es un Padre misericordioso, ¿sí? Y a través de Jesús visita a todo aquel que experimenta esta sensación de verdadero arrepentimiento, de querer cambiar las cosas y vivir algo completamente diferente. En las clases anteriores veíamos primero el tema de la salvación y segundo algo muy importante que era el nuevo nacimiento, de querer vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora vamos a hablar acerca de algo que tenemos que dejar atrás, ¿no? A través de arrepentirnos y no querer volver a cometer quizás los mismos errores que nos llevaron hoy a estar de una manera que quizás no es la mejor, que quizás sentimos que las cosas pueden ser mejores y tenemos la ventaja de que Dios en su misericordia nos da la posibilidad de tener una segunda oportunidad. ¿Cómo? A través de un verdadero arrepentimiento. Y Él se acerca a aquellos que están dispuestos de corazón verdaderamente y en su voluntad a reconocer su pecado, aquello en lo que nos hemos equivocado,
aquello en lo que hemos fallado, aquellas malas decisiones que hemos tomado, en aquellos que estemos dispuestos a reconocer, Dios nos da la posibilidad de esta segunda oportunidad, ¿sí? Y nos brinda algo muy importante, que es la oportunidad de reconciliarnos con Él, reconciliarnos con el Padre. Recordemos esta parábola que les comentaba al principio, de este hijo que desea volver al Padre. Cuando nosotros deseamos volver a Dios, Él nos concede esta posibilidad de reconciliarnos con Él, ¿no? Y de poder volver a disfrutar en los brazos del Padre, como decimos siempre. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es simplemente una emoción de decir me he equivocado, quiero volver atrás. No es solamente la emoción, no es solamente el pensamiento, sino que es una verdadera decisión de la voluntad. No sé si recuerdan en la clase anterior cuando hablábamos acerca del nacer de nuevo y yo les decía que es un acto de la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado algo que es muy importante, que es el libre albedrío, ¿sí? Que es la posibilidad de decidir nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos cambiar? O quizás decidir seguir de la misma manera, pero fundamentalmente la decisión de poder cambiar. Y Dios está en la puerta, ¿sí? Pero siempre va a esperar la decisión nuestra, porque es un acto de nuestra propia voluntad. Entonces, así como el nuevo nacimiento dependía de lo que nosotros decidamos, de decidir nacer de nuevo, arrepentirse es una decisión de nuestra propia voluntad, que tiene que estar seguida por una acción. No solamente es arrepentirnos y lamentarnos por algo malo que hayamos hecho, sino accionar para cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, un verdadero arrepentimiento es una decisión de la voluntad que tiene que estar seguida por una acción que cambie las cosas, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Nosotros vemos que la Biblia en un momento nos habla acerca de transformar nuestra mente, ¿sí? Debemos cambiar nuestros pensamientos, debemos cambiar nuestras actitudes y debemos cambiar nuestras emociones. Arrepentimiento es sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios. Es ver el pecado como Dios lo ve. Y es imposible llegar a un verdadero arrepentimiento a menos que el Espíritu Santo sea el que trate con nosotros y nos haga ver la magnitud de nuestros errores, de nuestros pecados o de la maldad que hayamos cometido. Entonces, el arrepentimiento lo podemos entender como el proceso en que un individuo que ha cometido algo indebido quebranta profundamente su corazón y se humilla delante de Dios, reconociendo que le ha fallado a Dios, al Todopoderoso, ¿sí? Eso es un verdadero arrepentimiento. Y este proceso implica no solamente el reconocimiento de nuestro error, sino que es la firme decisión de no recaer en él nuevamente. Por eso les decía hace un momento, no es solamente lamentarme acerca de algo malo que hice, de una mala decisión, de un error que he cometido, de un pecado que he cometido, no es solamente arrepentirse y decir, quizás, bueno, lo lamento hoy, pero dentro de una semana tal vez vuelva a cometer el mismo error, sino que es la firme decisión de decir, no voy a volver a caer en eso mismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que el arrepentimiento es un acto que se origina en lo profundo de nuestra alma, ¿sí? Y que el individuo se decide a dejar de lado todo lo que contrista al Espíritu Santo, dando una clara señal de que no estamos impulsados solamente por una emoción, sino que lo hemos determinado firmemente. Nuevamente les digo, una decisión de nuestra voluntad. Entonces es que nos hayamos determinado firmemente a darle a nuestras vidas un nuevo sentido, ¿sí? Es querer cambiar 180 grados la dirección de nuestro camino, de nuestra vida. La palabra arrepentimiento proviene del hebreo, ¿sí? De la palabra metamelomai, que nos da a entender esto que les estaba diciendo recién, un cambio en el sentido que está tomando una vida, ¿no? Es un cambio en nuestra conducta, ¿sí? Entonces podemos decir que este arrepentimiento que necesitamos tiene que ver con volverse quizás
al camino original. Recordemos que la palabra de Dios habla que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ha sucedido que en algún momento en nuestras vidas, por una decisión, por decidir dejarnos llevar por el pecado o por los errores que hemos cometido, nosotros nos hemos corrido de la voluntad de Dios. Entonces es volver nuestro camino al original, que es el camino que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, arrepentimiento equivale a dar media vuelta, este giro de 180 grados que yo les decía recién. Es darle la espalda al pecado, darle la espalda a nuestro antiguo yo, darle la espalda a nuestros errores y volver nuestro rostro a Dios, volver nuestros corazones a Dios. Y en ese sentido decimos que es un cambio de mentalidad, ¿sí? Es una transformación que tiene que suceder en nuestra mente. Y como les decía hace un momento, la palabra de Dios nos habla acerca de transformar nuestra mente, transformar nuestros pensamientos, a renovarnos a través de la transformación de nuestros pensamientos. Voy a citar un versículo que se encuentra en Romanos 12:2 y que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a transformar nuestra mente, ¿sí? A través de la renovación de nuestros pensamientos, que se produzca ese verdadero arrepentimiento en nosotros. Y hace un momento leía que es dejar de lado todo lo que contrista al Espíritu Santo. Nosotros más adelante vamos a tener una clase que está dedicada a leer y a estudiar todo lo que la palabra de Dios dice y enseña acerca del Espíritu Santo, pero lo que podemos decir por ahora es que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y que está con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestros corazones, decidimos ser bautizados, que es lo que veíamos en la clase anterior, nosotros recibimos al Espíritu Santo porque es una promesa, ¿sí? Es una promesa. Entonces, yo abro mi corazón a Jesús, lo acepto como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene porque es una promesa. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros, ¿sí? Y hay cosas que nosotros hacemos que lo contristan, que lo entristecen. ¿Por qué? Porque vivimos alejados a lo que la palabra de Dios enseña, vivimos alejados a lo que el Espíritu Santo nos guía, y no, porque el Espíritu Santo es nuestra guía, es una guía dentro, en nuestro camino, en nuestro diario vivir. Y cuando nosotros decidimos corrernos de eso, de esa guía, el Espíritu Santo se entristece. Entonces esto es algo que quería remarcar, ¿sí? Es dejar atrás o corrernos de todo aquello que entristece al Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco más y a escudriñar bien lo que Jesús quiso enseñar a través de la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a ver lo que es el arrepentimiento desde la perspectiva del Hijo Pródigo. Esta parábola es quizás uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos encontrar acerca de lo que es el arrepentimiento, el impacto de un verdadero arrepentimiento. Y en esta historia, como les dije al principio, se cuenta de un padre de familia económicamente estable, que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le pide un día la parte de sus bienes para ir a malgastarlos, prodigarlos con sus amigos, disfrutarlos con sus amigos, hasta que se queda sin nada y este muchacho se ve en la necesidad de trabajar como un jornalero, ¿sí? Y termina trabajando apacentando cerdos. Y en medio de esa situación tan desesperante, tan agobiante, imagínese él, como les dije al principio, en su casa, en la casa de su padre, tenía todo a su disposición y se encontró un día no teniendo nada. Él dice esa frase que leímos al principio, ese versículo que leímos al principio, que dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y él decide levantarse, él dice: me levantaré y voy a ir a la casa de mi padre, voy a ir a mi padre, le diré, y reconoce lo que él hizo, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y miren lo que pide este hijo. En su mente él dice: voy a volver a mi padre, no le voy a pedir volver a ser su hijo, aunque nunca va a dejar de ser su hijo, pero él dice: voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros, a decirle que voy a trabajar para él,
Pero vamos a ver más adelante que lo que el padre hace es algo totalmente diferente. Y recuerden que esta parábola está enseñando cómo Dios actúa cuando un hijo vuelve arrepentido, ¿sí? Entonces, lo que hizo este joven, el hijo pródigo, fue tomar una decisión interna, porque él la tomó ahí, lo ha pensado en su mente, lo ha dicho para sí mismo, la decisión de querer volver a la casa de su padre. Entonces es una decisión interna, pero que después, como resultado de esa decisión, él acciona, ¿sí? Esta parábola enseña que este hijo no solamente lo pensó, lo dijo, se lo habló a sí mismo, tomó la decisión interna, sino que además se levantó y fue a la casa de su padre, que es lo que nosotros veíamos que es lo que significa el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Movernos en un acto de la voluntad, ¿sí? Este es el acto de arrepentimiento que lo impulsó a reivindicarse con su padre, y nosotros podemos decir hoy que este acto de arrepentimiento, tomar esta decisión y actuar como lo hizo el hijo pródigo en esta parábola, hace que nosotros reivindiquemos nuestra relación con Dios, ¿sí? Que nuestra relación con Dios vuelva a restablecerse. Entonces vamos a analizar un poco la actitud de este hijo, del hijo pródigo, ¿sí? Nosotros podemos destacar cuatro cosas que son visibles en lo que este hombre hace y que integran el proceso del verdadero arrepentimiento. Primero, él hace un alto en el camino para reflexionar sobre su condición actual. Segundo, él renueva su mente y decide buscar una segunda oportunidad. Tercero, él decide en su voluntad regresar al Padre. Y cuarto, propone confesar sus pecados. Bien, entonces decimos, esto es lo que sucede en el proceso del verdadero arrepentimiento. Entonces yo hoy los invito, porque recuerden lo poderoso de estudiar la palabra de Dios y lo que realmente nos transforma es cuando nosotros logramos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Así que vamos a pensarlo de esta manera, ¿sí? A través de las cuatro cosas que este hombre hace, que este joven hace, y vamos a aplicarlo un poco a nuestra vida, ¿no? Hoy nosotros podemos decidir, paso uno, revisar nuestras vidas, ¿sí? Podemos hacer un alto en el camino y observarnos a nosotros mismos íntegramente. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué punto del camino estamos hoy? ¿Hacia dónde nos llevaron nuestras decisiones? ¿Han sido buenas decisiones? ¿Han sido malas decisiones? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? ¿Es lo que Dios había planificado para nuestras vidas? Eso es hacer un alto en el camino. Es que hoy podamos ver si nosotros estamos en la casa del Padre, estamos cerca de Dios, o si nosotros nos hemos alejado. Y ahí pasamos al segundo punto, ¿sí? Este joven renovó su mente y decidió ir en busca de una segunda oportunidad. Entonces, si nosotros hicimos un alto en el camino y nos damos cuenta que necesitamos volver a la casa del Padre, necesitamos arrepentirnos, nosotros tenemos que hacer una transformación en nuestra mente y tomar una decisión hoy, ¿sí? Tomemos la decisión de ir en busca de esa segunda oportunidad a través del arrepentimiento. Lo tercero es que él decide en su voluntad regresar al Padre. Entonces nosotros hoy decidamos que sea un acto de nuestra voluntad. No solamente pensemos tengo que regresar a Dios, no solamente pensemos de esa manera, sino que accionemos, ¿sí? Movámonos en nuestra voluntad y accionemos. Y que las acciones que hagas durante estos días, pensando en esta palabra que estamos estudiando hoy, sean actitudes de un hijo que vuelve a los brazos de su Padre, de un hijo que ha decidido regresar, ¿sí? Y lo cuarto es que él propuso confesar sus pecados. Él dice que va a ir a la casa de su padre y le dice que he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a Dios, volvemos nuestro corazón a Dios, volvemos nuestro rostro a Dios, volvemos con un corazón arrepentido y nosotros confesamos todo aquello malo que hemos hecho. Pero vamos a ver lo hermoso y poderoso, y es lo que a mí más me apasiona de esta parábola, que es la actitud del Padre, ¿sí? Lo vemos a Jesús enseñando esta parábola y miren lo hermoso, porque ¿quién más que Jesús iba a conocer al Padre? ¿Sí? Él estaba dando a revelar cómo era Dios como Padre y él estaba enseñando que todos nosotros somos hijos. Entonces en esta parábola Jesús
expone de una manera tan hermosa y tan profunda lo que el padre hace y lo que sucede cuando ese hijo decide volver con arrepentimiento, con un verdadero arrepentimiento. Entonces vamos a analizar la actitud del padre, que es, recuerden, es la actitud que Dios toma cuando un hijo decide volver a su casa, ¿sí? Estos versículos expresan que este padre lo estaba esperando con los brazos extendidos para recibirlo una vez más, ¿sí? Dice que lo veía, que venía de lejos, pero este padre lo estaba viendo y lo estaba esperando con los brazos extendidos, dándole la entrada nuevamente a su casa, nuevamente a su hogar. Entonces, vamos a ver todas las cosas que este padre hace cuando su hijo vuelve. Esta parábola dice que el padre lo ve de lejos. La Biblia dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y yo me imagino a Dios, ¿sí? Cuando un hijo decide volver, y Dios siempre lo ha estado viendo, ¿sí? Porque Dios siempre ha estado viendo su vida, ha estado viendo su caminar, ha estado viendo sus decisiones y hacia dónde nos llevan cada una de nuestras decisiones. Entonces, imagínense a Dios viendo a cada uno de sus hijos cuando deciden arrepentirse. Nos está esperando con los brazos abiertos, nos está viendo de lejos y ya alegrándose por un hijo que vuelve, ¿sí? Lo segundo que hace este padre es que es movido a misericordia. Dice que este padre fue movido a misericordia. Y es lo que Dios hace. Vemos que este hijo esperaba llegar a su casa y no ser merecedor de volver a ser llamado su hijo. Por eso es que él dice, le voy a pedir ser uno de sus jornaleros, le voy a pedir que me deje trabajar para él. Sin embargo, nosotros vemos que este padre es movido en misericordia y le vuelve a restituir su título de hijo. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa nuestros errores, no importa nuestras malas decisiones que hayamos tomado, no importa aquellos pecados por los cuales nosotros nos fuimos y nos apartamos de Dios, porque Dios es movido a misericordia, Dios es grande en misericordia. Y entonces cuando cuando corremos a Él como hijos verdaderamente arrepentidos, nosotros podemos disfrutar de la misericordia de Dios, que nos vuelve a llamar hijos, ¿sí? Nunca dejamos de ser sus hijos. Él siempre nos va a ver como sus hijos. Y este padre, en la parábola, dice que sale a su encuentro. Miren lo que dice. Dice que él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, imagínense, este hijo volvía tan mal y tan arrepentido de haberse equivocado que quizás ni siquiera se esperó que el padre lo recibiera de esta manera. Quizás se imaginó que el padre iba a estar enojado. Quizás se esperaba más un reto o un castigo. Sin embargo, miren cómo fue el recibimiento de este padre. Lo abrazó, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Cuando un hijo arrepentido vuelve a Dios, esto es lo que Dios hace. Dios nos abraza. Dios nos abraza, Él corre también a nosotros, así como nosotros corremos a Él. Entonces miren lo hermoso que es cuando nos arrepentimos y volvemos al Padre. Es una palabra que realmente a mí me apasiona mucho. Miren qué más es lo que hizo este padre. Dice que este padre tenía preparado para su hijo un traje de justicia. Esto es poderoso, esto es tremendo. Miren, este padre tenía preparado, ¿sí? Entonces este padre sabía que su hijo iba a volver en algún momento. Eso es poderoso. Dios sabe que nosotros en algún momento vamos a volver y vamos a correr en sus brazos. ¿Y saben qué? Tiene preparado un traje de justicia para nosotros. Tiene preparado una nueva vestidura para nosotros. Sacando lo viejo, sacando lo estropeado, sacando lo manchado, lo sucio, para vestirnos nuevamente. Esta parábola dice que este padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Ese es el traje de justicia que habla esta palabra. Las nuevas vestiduras que tiene Dios para nosotros. Y hay algo poderoso que me enseñaban, que es que el traje de justicia tiene que ver con las buenas obras. La palabra de Dios habla muchas veces acerca de vestirnos de justicia. Y quizás cuando nosotros nos hemos apartado de Dios hemos cometido malas obras. Hemos hecho cosas malas cuando estamos alejados de los caminos de Dios.
Pero miren lo poderoso que sucede cuando volvemos a sus brazos, que es que Él tiene una vestidura nueva para nosotros. Y esa vestidura no es cualquier vestidura, es un traje de justicia. Es una vestidura de justicia, es una vestimenta de buenas obras. ¿Para qué? Para cambiar nuestro accionar. Es cambiar nuestra vida prácticamente. Es vestirnos de las buenas obras. Es vestirnos de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer aquello que le agrada al Padre, de hacer esa bondad no solamente hacia Dios, sino hacia otras personas, ¿no? Eso es el traje de justicia. Y miren algo que también es tremendo, es poderoso, y es que dice que este padre le restauró su autoridad. La parábola dice que él pidió que se le pusiera un anillo en su mano. Y el anillo en la palabra de Dios siempre representa autoridad. Y esta es la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos vuelve a restituir cuando nosotros decidimos volver a Él. Él vuelve a colocar un anillo en nuestra mano, marcando qué autoridad, la autoridad de que nosotros somos hijos de Dios. Le restituyó a este hijo su posición de hijo, su posición de heredero. Miren qué tremendo, y es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros volvemos a Él, Él coloca un anillo de autoridad en nuestras manos, marcando la autoridad de ser hijos de Dios, de ser herederos. Esto es tremendo. Lo otro que hace este padre es que le confía el ministerio más grande, que es el de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en la parábola dice que pidió que se le pusiera calzado en sus pies. Y la palabra de Dios también enseña que el calzado es el apresto del Evangelio de la paz. Es lo que cada uno de nosotros necesitamos para poder ir y predicar a otros. ¿Sí? Le confió a su hijo, y es lo que Dios hace con nosotros, nos confía lo que es el ministerio más grande dentro de la palabra, que es el de predicar el Evangelio, del poder predicar y hablar a otros. Y por último, lo que hace este padre es que le restaura el gozo. Él dice que pide que se arme una gran fiesta cuando este hijo vuelve. Dice, y comamos y hagamos fiesta. Y yo quiero acá citar un versículo que ustedes no lo tienen ahí en la lección escrito, pero que se encuentra en Isaías 61:10 y que para mí grafica mucho esto de que Dios restaura el gozo, ¿sí? Cuando el hijo vuelve. Este versículo dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y es un versículo que expresa claramente esto, nos alegramos en Dios, nos alegramos en Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos ha revestido, Él nos volvió a revestir, Él nos volvió a llamar sus hijos. Y hay gozo cuando nosotros podemos volver a disfrutar del Padre. Es algo tremendo que quería compartir con ustedes, es algo poderoso. Y entonces veamos esto, ¿sí? Verdadero arrepentimiento. Si no lo hemos pasado ya, es tiempo de que nosotros vivamos ese verdadero arrepentimiento. Y quizás esta palabra viene hoy y decís, yo ya experimenté el verdadero arrepentimiento y gloria a Dios por eso, porque entonces hoy estás disfrutando y gozándote con el Padre y estás disfrutando de haber sido revestido nuevamente con ese traje de justicia y haber sido empoderado nuevamente con ese anillo que marca que somos hijos de Dios. Pero esta es una palabra que todos tienen que escuchar. Entonces, tarea para hoy, no solamente confirmar que vivamos un verdadero arrepentimiento y vivir esta palabra, sino que podamos compartir a otros, ¿sí? Todos hemos sido creados como hijos de Dios y todos tenemos que escuchar lo que sucede cuando un hijo se arrepiente y vuelve a los brazos de su padre. Poderoso lo que sucede a través del verdadero arrepentimiento. Vamos a leer la conclusión de esta clase que dice, todo aquel que desee relacionarse con el Padre Celestial y gozar de sus bendiciones, debe haber pasado por el proceso de arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Bien, entonces esta ha sido la clase de hoy, la lección de hoy, el verdadero arrepentimiento. Espero de todo corazón que esta, como todas las clases, haya sido de bendición para tu vida, que puedas principalmente esto que les digo siempre, vivir la transformación mediante su palabra, es aplicarla en nuestras vidas, es anhelar vivirla, es desear vivirla. Ahí es donde se produce el verdadero cambio, la verdadera transformación en nuestras vidas, es vivir
la palabra que es la guía de nuestro camino, es lumbrera, es la luz de nuestro camino. Entonces espero que haya sido de bendición, que como les dije hace un momento, si no hemos vivido, si no han vivido este proceso del verdadero arrepentimiento, hoy mismo decidas volver a los brazos del Padre para poder disfrutar esto que es tan hermoso, que es el ser hijo de Dios y el disfrutar lo que eso conlleva y vivir como herederos, ¿sí? Y hablar y predicar a otros acerca de este Dios tan grande y que nos ha hecho a todos y nos llama a todos como hijos, ¿sí? Así que te invito a que puedas compartir también esta palabra, no solamente vivirla vos, no te la guardes, sino que compartirla, habla a otros. Todos en este tiempo necesitamos oír acerca de Dios y hay una palabra que Dios ha puesto hoy en tu vida. Hoy tenés esta palabra acerca del Hijo Pródigo para compartir, así que te invito a que lo hagas. Así que esta ha sido la lección de hoy y nos encontramos en la próxima lección, que vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, que es la oración. Así que muchas bendiciones para todos y nos encontramos la próxima.